Bien, vamos de lleno entonces al objetivo que nos reúne el día de hoy, ¿cierto? Dentro de nuestra tremenda familia Havel tenemos subfamilias. Dentro de ellas tenemos una tremenda representada como lo es Chance. Y para eso hoy vamos a conocer y vamos a seguir aprendiendo de aterramientos. ¿Qué es un aterramiento? Bueno, eso no se los voy a responder yo. Quiero dejar acá a un tremendo colega, un compañero de trabajo, un tremendo profesional. Me refiero a nuestro Product Manager de Chance en Tren, Moisés Zúñiga. Moisés, bienvenido, el escenario es tuyo, éxito. Gracias, Maribel. Bonita presentación por lo de Product Manager. Eh, sí, como decía Maribel, bueno, he estado ya trabajando 10 años en esta institución, eh, lo que me ha hecho, ¿cierto?, tener la experiencia y estar capacitado hoy en día para brindarle esta charla a todos ustedes. Y bueno, muy contento porque es primera vez que hago un webinar. Generalmente siempre hago las presentaciones en modo presencial. Y, y nada, pues ojalá que les guste mucho y salga súper bonito. ¿Ya? Voy a presentar aquí voy a proyectarlo, la presentación. Ustedes por favor me corroboran si es que se ve o no. ¿Se Sí, Se ve? ve, sí, perfecto. Ya, perfecto. ahí. Qué bueno. Sí. Bueno, para comenzar, ¿cierto? La presentación, les comenté que yo ya llevo 10 años en esta empresa por motivo, bueno, comencé muy a temprana edad, partí trabajando en la empresa como, bueno, encargado de taller, por lo tanto, me tocó ver todos estos equipos de seguridad, ¿cierto? Revisar sus componentes, sus despieces, vi también pértigas, guantes. Y bueno, todo esto me llevó hoy en día a, bueno, como les comenté, a estar capacitado para hacer estas presentaciones. Bueno, esta presentación tiene por objetivo que al finalizar la presentación ustedes comprendan, analicen y clasifiquen todos estos sistemas de puesta a tierra, tomando la conciencia, ¿cierto? La importancia del cumplimiento y la normativa, además de todos aquellos procedimientos y la composición de estos equipos. Al fin y al cabo, lo importante es que todos aquellos trabajadores que utilicen estos sistemas de aterramiento, al finalizar su labor, ¿cierto?, lleguen sanos y salvos a sus hogares. Pueden existir políticas, como dije ahí anteriormente, normativas internas, ¿cierto?, de cada empresa, pero al fin y al cabo la responsabilidad es de cada trabajador de hacerlas cumplir, ¿ya? Entonces debemos entender que cada vez que hablamos de un sistema de aterramiento o un conjunto de puesta a tierra, estamos hablando directamente de proteger la vida del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, hay un concepto fundamental que es la seguridad es lo primordial, ¿ya? Eso no podemos quitarnos de la mente nunca, que la seguridad es lo primero. Como definición de sistema de puesta a tierra temporal, podemos decir que son equipos de seguridad diseñados para cortocircuitar los conductores de las fases y ponerlo a tierra en cámaras, celda, subestación, línea, ducto de barra, entre otros, ¿ya? En pocas palabras, ¿cierto? Lo que nos permite una puesta a tierra, nos permite aterrizar una posible energización accidental, ¿ya? El objetivo principal de un sistema de puesta a tierra es proteger al personal que interviene en las redes eléctricas desenergizadas. Un liniero puede trabajar 10, 20 años, 30, quizá una vida entera como liniero sin haber experimentado una corriente de falla, ¿ya? Pero una corriente de falla puede que ocurra en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, ¿cierto? Y sin una puesta a tierra que nos esté protegiendo, lo más probable es que el trabajador pierda la vida en menos de un segundo. Por lo tanto, siempre tenemos que estar protegidos al momento de intervenir una red eléctrica, ¿ya? ¿Por qué entonces ocupar estos sistemas de aterramiento? Bueno, principalmente por el error humano, ¿cierto? Que pueden haber desconexiones malas, en cierre incorrecto de seccionadores o interruptores. Puede haber una caída de un rayo, ya que muchas veces me dicen que la probabilidad es baja, pero está dentro de las probabilidades de que suceda.
La caída o contacto de una línea que cruza por encima de otra. Esto se ve mucho en muchos casos cuando los postes, perdón, cuando los vehículos chocan postes, ¿cierto? Y los postes por ende caen y hacen contacto accidental con otra línea. Existen tensiones de retorno, ya que se ha comprobado que la corriente puede retornar por el poste por la misma puesta a tierra. Y existen las tensiones inducidas por los campos eléctricos y o magnéticos. Entonces, lo dijimos, ¿cierto? Que el propósito de la puesta a tierra es proteger al trabajador. Entonces, siempre que hablamos de un sistema de puesta a tierra, estamos hablando de formar una zona de segura para el trabajo de los linieros, ¿ya? Existen tres funciones imprescindibles que el sistema de puesta a tierra debe cumplir. Uno, debe garantizar un camino de baja resistencia en paralelo al operario. Debe garantizar el tiempo de energización más corto posible. Debemos considerar que si no se elimina la falla o la corriente rápido, ¿cierto? El liniero puede estar expuesto a la corriente por mucho tiempo y esto va a aumentar las capacidades del equipo, por lo tanto el equipo puede fallar, ¿ya? Y por último, un sistema de aterramiento nos debe garantizar crear una zona equipotencial, lo cual lo vamos a ver más adelante. A través de los años se han utilizado diversos sistemas de aterramiento. Uno de ellos era aterrizar por fase, digamos, como aquí lo muestra la imagen, ¿ya? Esto consistía en colocar un aterramiento por fase, ¿cierto? Y un solo puente, no sé si se ve el mozo aquí, ¿cierto? A tierra, un electrodo de tierra. ¿Qué pasaba con esto? Que los tres cables largos dificultaban la instalación, sobre todo si se intervenía en redes donde existía altos niveles de corriente de cortocircuito, por lo tanto el conductor a tierra iba a ser más grande, ¿cierto? Y pesado, lo que hacía más difícil la manipulación. Y por otro lado, este equipo o este conjunto o esta configuración no minimiza la caída de tensión a través del cuerpo del trabajador. Por lo tanto, seguía estando expuesto, como la muestra la imagen aquí, como un camino alternativo al paso de la corriente. En una modificación posterior, los tres conjuntos o los tres puentes pasaron a conectarse a una toma de tierra común, ya como lo muestra aquí la imagen. Aquí hubo una pequeña mejora, ¿cierto? Porque se le eliminaban dos electrodos a tierra, o dos barrenos, como muchos lo conocen, y seguía la problemática de que los cables seguían siendo largos, ¿cierto? Difícil de manipular y tampoco minimizaba la caída de tensión a través del cuerpo del trabajador. Por lo tanto, seguía estando expuesto. En otra modificación, hubo una mejora considerable porque se acortaron los cables y las fases se puentearon, ¿cierto? Se puenteó en tres fases y se hizo una sola toma de puesta a tierra única, a tierra, ¿ya? Aquí se Moisés, eliminar, ¿sí? Moisés, disculpa, es que hay algunas personas diciendo que la PPT no avanza. No te puedo creer. ¿Pero todos la ven bien o no? Por ¿Tú favor, cómo que me la...? confirmen en el chat. Sí, esperamos. Eduardo, ¿logras visualizarla bien? Sí, sí, no, no sé. Hay algunos que dicen, hay alguien que me dice que no, pero el resto me dice que se ve súper. Dice aquí. Avancemos. Ya, perfecto. Chuta, a lo Chuta. mejor el internet de Eduardo. Puede ser. Avancemos. Ya, perfecto. Pero está bien. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? En una mejora se eliminaron los dos cables largos. Esta configuración mejoró también el tiempo de interrupción de la falla, por lo tanto despejaba más rápido, pero no modificaba su estructura básica de las otras dos configuraciones, por lo tanto seguía estando expuesto el trabajador como camino alternativo al paso de la corriente. Entonces, ¿cuál es la forma adecuada? Existe la puesta a tierra equipotencial o la puesta a tierra personal, ¿ya? La cual, ¿qué es lo que hace? Es proteger al liniero totalmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque reduce la corriente que pasa a través del trabajador. ¿Cómo lo hace, cierto? Para hacer esto debemos situar al trabajador en paralelo con un conductor de baja resistencia, como lo muestra aquí la imagen, ¿cierto? ¿Para qué? Para hacer que la corriente pase por el conductor y no por el cuerpo del trabajador.
¿ya? Y debemos considerar que la corriente va a pasar por todos los caminos posibles, o sea, va a pasar corriente por el trabajador también, pero esta se va a dividir en proporción inversa a la resistencia. O sea, si hay mayor resistencia por acá, ¿cierto? Va a pasar menos corriente. Y lo contrario por el conductor, va a pasar mayor corriente por el conductor. Y luego de ahí se debe aterrizar a tierra. Esta es una silleta equipotencial que la vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero el conductor en paralelo se hace la conexión en esta silleta equipotencial. En este video es cortito ya, pueden ver generalmente las fallas que... ¿Sí? José, disculpa, estas cosas pasan en vivo. Es que dicen que no avanza la PPT. Sí, es Pero que está pegado el Era la propósito de puesta a tierra, entonces podrías sacarlo y ponerlo de nuevo de repente ¿dónde quedó? en propósito de la puesta a tierra, donde está la Ah, imagen de un liniero en una línea, en blanco y negro. vamos a revisar. Sí. No sé, tal vez podrías apagar la cámara y solamente Ya, proyectar perfecto. la PPT. Ya, ahí apagué la cámara. Voy a poner la presentación. ¿En qué parte quedé para volver a explicarlo? ¿Se ve la Em, presentación? del PPT, lo último que se vio era a propósito de puesta a tierra. Aquí. Ahí. O sea, no, Ya, avanza uno, dos más. Avanza una más, ahí. quedamos acá. Chuta, ya. Bueno, bueno, la puesta a tierra, ¿cierto? No sé si les quedó claro esto, la verdad, para avanzar. Pero cierto que la puesta a tierra nos debe garantizar un camino de baja resistencia, el tiempo de negociación tiene que ser lo más corto posible, ¿cierto? Y crear una zona equipotencial. Y esta, no sé si es que habrán visto todo esta, o fueron algunos nomás los que vieron esta Algunos parte. nomás, así que mejor explícalo de nuevo. Ya, perfecto, lo vamos a explicar de nuevo. Bueno, existían o sea, existen distintas configuraciones a través de los años. Una de ellas era, ¿cierto?, aterrizar cada conductor a fase. Aquí lo muestra la imagen. ¿Todos la están viendo, por favor, que ratifiquen? Sí, dicen yo veo súper bien. En Perú no están viendo súper bien, así que avánzalo. Sí, Moisés. Moisés. Moisés, no te escuchamos. Moisés, estás muteado. Un poquito de paciencia, por favor. Sabemos que estas cosas pasan. De pronto falla internet. Moisés. Sí, mil disculpas a los asistentes. Este tema de internet muchas veces es algo que no podemos manejar ni controlar nosotros, pero en cualquier momento vuelve Moisés. Ya, ahora sí me escuchan. Ahora sí, bien. Ya volví. Sí, alguien deshabilitó el micrófono mío, no sé qué por qué habrá sido. Ya, Ya, tranquilo. vamos a volver al... Apague Bueno, la cámara son cosas que pasan en vivo. y tranquilo. Ya, ahora sí. Ya todos me escuchan bien, ¿cierto? Maribel, tú confírmame. Ya. Escucho perfecto. Perfecto, ya. La última configuración que había mostrado, ¿cierto? Era que se puenteaba entre fases y había una sola puente a tierra, ¿ya? Este sistema mejoró su configuración, ¿cierto? Porque eliminaba los dos cables largos que vimos en las configuraciones anteriores, ¿cierto? Y, perdón, algo pasó de nuevo. No, te escucho, Moisés. ¿Se escucha? Sí. Qué raro.
Te escucho, pero no veo la presentación. Si algo me botó de nuevo. Ahora sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, este sistema mejoró el tiempo de interrupción de descarga, ¿cierto? Pero no modificaba su estructura básica de las otras dos configuraciones y el trabajador seguía estando expuesto. La zona de equipotencial la vamos a volver a repetir esta porque es importante. La forma adecuada de crear una zona equipotencial es situar al trabajador en paralelo a un conductor de baja resistencia, como lo muestra esta imagen, ¿ya? Aquí hay una silleta conductora equipotencial, ¿ya? Se conecta el conductor en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta zona equipotencial? Va a hacer que la corriente no pase por el cuerpo del trabajador y busque el camino de baja resistencia, ¿ya? Cabe señalar que la corriente va a pasar por todos los caminos posibles, va a pasar corriente también por el trabajador, pero lo que buscamos es que sea lo mínimo posible, ¿ya? Y desde ese punto se aterriza a tierra. ¿Se ve esta parte del video, Maribel? Sí, se ve el video. Ya, perfecto. Vamos a ver este pequeño video, ya donde muestra qué es lo que pasa cuando fallan los equipos. Ya, fíjense por favor lo rápido que sucede y qué pasaría si es que el cable llegase a pegarle a un trabajador, ¿cierto? Porque puede dañarlo gravemente. No se escucha el audio, sigue el video, Mois. Ya, perfecto. Vamos a corregir eso. Todas estas complicaciones, bueno, pasan en vivo, ¿cierto? Sí, tranquilo. Espera, espérame. Sí, pero ¿cachai? ¿Se escucha ahora, Maribel? Se escucha, pero no se ve. Ahora sí, ahora está bien, ok. Ya, perfecto. Bueno, ahí se veía, ¿cierto? Que el cable salía disparado. Eran prácticamente explosiones las que ocurrían ahí en ese video. Entonces, para una correcta instalación de los sistemas de aterramiento, ¿cierto? Debemos asegurarnos siempre que los equipos van a funcionar, ¿cierto? Por eso siempre tenemos que inspeccionarlos. La norma IEC 61230 señala que en el caso que se detecte cualquier anomalía en la puesta a tierra, ya sea por una perforación en el cable, un tornillo doblado en la grampa, ¿cierto? O que la grampa no se encuentra en buenas condiciones, debemos sacarlo al tiro de servicio, ¿ya? Luego debemos verificar tensión en la red, ¿cierto? Para ver que esté totalmente desenergizada. Posteriormente debemos limpiar los conductores y todos aquellos puntos de conexión, ¿cierto? Para reducir la resistencia, ¿cierto? A causa del óxido o cualquier contaminación ambiente. Existen estos accesorios que Charles los comercializa, ¿cierto? Es un cepillo en B que sirve para la limpieza del conductor, tanto como también para las grampas, ¿ya? Hay también un modelo de este cepillo que es con un mango que facilita ¿cómo se llama? Su función para utilizarlo con la mano, digamos. Y este es un accesorio súper entretenido, ¿cierto? Que es para limpiar los conductores, ¿ya? Bueno, una vez, ¿cierto? Inspeccionado el equipo, verificada la tensión, limpiado todos los puntos de contacto, se procede a instalar la puesta a tierra. Al instalar la puesta a tierra, siempre debemos considerar que el sistema está energizado, ¿ya? Por lo tanto, la conexión que hagamos de las grampas a las fases, debemos utilizarla con una pértiga, ¿ya? Primero debemos partir instalando, ¿cierto? El barreno a tierra, luego hacemos la conexión del barreno, ¿cierto? Con la grampa, delimitamos la zona en que queda esa conexión, conectamos la silleta equipotencial, la grampa a la silleta, ¿cierto? Y luego instalamos la grampa a las fases, ya como lo muestra ahí la imagen, con una pértiga obviamente. Existen tres preocupaciones relacionadas a una corriente de falla. Por lo general siempre se presta atención a la corriente eléctrica, pero tanto la fuerza mecánica como el calor siempre son preocupantes, ¿ya? De hecho, en este video, en cámara lenta, no sé si se ve, Maribel, se pueden ver estos fenómenos. Se ve, Moisés.
Bueno, para que se hagan una idea, esta prueba en cámara lenta duró alrededor de 15 ciclos, lo que es una cuarta parte de un segundo, ¿ya? Que en tiempo real sería tan rápido que el trabajador no tendría tiempo de alejarse, digamos. Bueno, y ahí también se pueden ver las dos bolas de fuego, ¿cierto? Que el calor que se forma en esos puntos. Entonces, un equipo puesta a tierra tiene que estar diseñado y dimensionado para soportar toda esta energía, ¿cierto? Debe conducir a tierra la máxima corriente de cortocircuito. Sus componentes deben estar bien especificados, ¿cierto? Para soportar todos estos fenómenos. Su mantención y pruebas de ensayos tienen que estar al día y obviamente debemos protegerlos, ¿cierto? Y que todos cuenten con una funda de protección. Los componentes principales de los sistemas de aterramiento constituyen por grampa, ¿cierto? Por el conductor que hace la conexión a tierra, ¿cierto? Los ferrules y las pértigas que nos facilitan la instalación. Chuta, perdón, de nuevo se me salió. ¿Ven bien o no? Sí, sí, Moisés, se ve. Ya, perfecto. Existen distintos tipos de sistema puesta a tierra. Esta es una nomenclatura interna para que sepan. La AT01 es una puesta a tierra tipo monofásica. La puesta a tierra AT02 es una puesta a tierra tipo araña. La AT03 es una puesta a tierra de tipo trifásica que puentea entre fases, ¿ya? Y hay una sola conexión a tierra. Bueno, este es el barreno. La AT04 es lo mismo que la AT03, pero solamente que las grampas están montadas sobre pértigas. Y la AT05, que es la que nos genera la zona equipotencial. Esta se puede usar tanto con pértiga como solamente instalarlas con grampa o instalarla con una pértiga escopeta, digamos. Entonces, ¿cómo especificamos un sistema de puesta de tierra temporal según la norma ASTM F855? Bueno, primero, esta norma nos simplifica la selección de los materiales y provee un desempeño adecuado a los sistemas de aterramiento, dependiendo de dónde vamos a utilizarlos, ¿cierto? Que nos ayuda a elegir o a especificar tanto las grampas, el conductor que vamos a utilizar y los terminales, ¿cierto? Y aparte de esto nos clasifica el sistema completo. Para clasificar la grampa debemos tener en cuenta las siguientes características. Debemos saber el rango de cuánto abre la grampa y cuánto es lo que cierra, o sea, para saber qué conductores puedo amarrar con esta grampa, ¿ya? También nos habla de tres tipos de grampa. La tipo 1, ¿cierto? Que es una tipo ojo, la tipo 2, que es una grampa montada en una pértiga, y la tipo 3, que es una grampa es tipo T, que es generalmente para tomarlo con la mano, ¿ya? Y nos habla de dos clases. La clase A son grampas con mandíbulas de superficie lisas y suave, y que la clase B son grampas con mandíbula dentada, como lo muestra aquí la imagen. Por ejemplo, esta grampa es una grampa que amarra un conductor máximo de 2 pulgadas, mínimo de 0,162 pulgadas. Es una tipo 1 porque vendría siendo una tipo ojo, clase B porque es dentada, y el grado que sale acá abajo, el grado está relacionado directamente con la corriente de cortocircuito que soporta. La grampa anterior era una grampa grado 5, ¿cierto? Por lo tanto, soporta una corriente de cortocircuito de 43 kA en 15 ciclos, o sea, en 250 milisegundos. Y en 30 ciclos, que en medio segundo, soporta 30 kA. O sea, prácticamente está relacionada con la corriente de cortocircuito que soporta el grado de la grampa. Entonces, cierto, es importante conocer la clasificación de la grampa porque tiene que resistir estos niveles de corriente de cortocircuito. La grampa que aparece aquí en el sector izquierdo, ¿cierto? Es una grampa de derivación. Esta grampa por lo general no tiene ni la masa ni el diseño para soportar una corriente de cortocircuito, ¿ya? Estas grampas generalmente están diseñadas para soportar una corriente continua de unos pocos cientos de amperes, ¿ya? De lo contrario, o sea, en otra parte, aquí en la parte derecha, vemos la grampa de puesta a tierra, ¿cierto? Tiene una masa mayor y el diseño es más robusto. Y además, esto tiene una superficie de contacto más amplio para conectar el cable con el ferrul, ¿cierto? Con el casquillo. Y esto permite una mejor conexión y obviamente al haber mejor conexión va a haber menos resistencia. Entonces, mejor conductividad, mayor conductividad, digamos.
Los casquillos y termocontraíbles también son importantes, ¿cierto?, en los sistemas de aterramiento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si instalamos un cable con los filamentos expuestos aquí? Generalmente se van a romper, ¿ya? Al romperse tan solo unos pocos filamentos, el cable poco a poco va a ir perdiendo su capacidad conductiva, digamos, ¿ya? Entonces, el casquillo de compresión nos minimiza la resistencia, crea una conexión sólida de baja resistencia, ¿cierto? Aquí, como ve la imagen, no se puede visualizar dónde termina el cable y dónde comienza el ferrule, ¿ya? O sea, es una conexión totalmente compacta. Y por último, ayuda a amortiguar parte de la fuerza mecánica, como se ve en este video. ¿Se ve el video, Maribel, cierto? Sí, Moisés. Perfecto. Bueno, ahí se podía ver, ¿cierto?, que el ferrule se dobla al momento del efecto látigo, digamos, que ayuda a amortiguar la parte mecánica. Existen de casquillos, existen los casquillos de aluminio, de cobre y de cobre plateado. Para cada uno de ellos hay distintos diseños. Existen los casquillos lisos con protección, los casquillos roscados con protección, los casquillos lisos sin protección y los casquillos roscados sin protección para cada uno de estos secciones de cable. Es importante saber que cuando vamos a utilizar un casquillo liso, la grampa, ¿cierto?, tiene que ser adecuada para casquillo liso. Lo mismo para un roscado, ¿ya? Al igual que la grampa, debemos conocer, ¿cierto?, que la clasificación del cable, porque nos tiene que soportar la mayor cantidad de corriente de cortocircuito, ¿cierto? Como explicamos anteriormente, lo que buscamos es hacer un camino de baja resistencia que disipe la corriente lo más pronto posible, ¿ya? En los casos de que la corriente exceda la capacidad del cable, estos se van a fundir. Y aquí se puede ver un video. ¿Se ve el video, cierto, Maribel? Perfecto, perfecto. Bueno, en este video se ve claramente, ¿cierto?, que la corriente excede las capacidades del cable y este explota, ¿cierto? Se funde. Bueno, por eso siempre tenemos que elegir el cable que sea adecuado, con la dimensión correspondiente. En fiel cumplimiento a la norma, ¿cierto?, ASTM F855, siempre debemos utilizar cable de cobre, ¿ya? A diferencia de la norma IS 61230 que deja abierta la posibilidad a utilizar cables de aluminio o aleación de aluminio, pero con la observación de que siempre se tienen que estar revisando, porque se ha comprobado, ¿cierto?, que mecánicamente el cable de aluminio se quebraja los filamentos y va perdiendo poco a poco su capacidad conductiva. La norma también nos recomienda en poner sistemas en paralelo si es que tenemos que utilizar conductores de grueso calibre. Me explico. Si vamos a intervenir, en un caso hipotético, una red de transmisión de 220 kV, donde los niveles de cortocircuito son altos, podemos utilizar aterramientos con menor calibre, pero poniéndolo en paralelo, de tal forma que disipen la corriente en partes iguales. ¿Ya? Es importante que cada puesta a tierra que se ponga en paralelo tenga las mismas dimensiones, o sea, el mismo grado de grampa y mismo conductor. ¿Para qué? Para que, como dije, ¿cierto?, sea en partes iguales y conectarse lo más cerca posible. Otra de las cosas que tenemos que conocer para especificar el conductor es el largo del cable, la longitud, obviamente para poder aterrizarlo, ¿cierto? Y también para que el cable no quede tan largo, para que haga ese efecto latigazo, digamos, ¿cierto? Y pueda desprenderse de la grampa o pegarle al trabajador, digamos, ¿cierto? Para que no lo dañe. En esta tabla, la tabla 5 de la norma STM define la corriente de cortocircuito que soporta cada sección del cable. En este caso, un 4.0 soportaría una corriente de cortocircuito de 43 kA en 15 ciclos. ¿Ya? Una vez definido, cierta, la grampa, el cable y los casquillos, todo esto debemos instalarlo con una pértiga, ¿cierto?
La pértiga Chance está fabricada con un material que se llama Epoxy Glass, un material patentado por ello, ¿ya? Y hay una particularidad en esta pértiga que es la fabricación. Por lo general, otras marcas fabrican el contorno de la pértiga y posteriormente rellenan, ¿cierto?, el núcleo, ya sea con poliuretano o alguna fibra de vidrio aislante. La particularidad de Chance es que fabrican primero el núcleo, que es un núcleo de espuma unicelular, bueno, que tiene millones de células individuales no conectadas entre sí, contiene un material inerte con bajo punto de ebullición que inhibe el ingreso de la humedad. Bueno, primero fabrican esta espuma, ¿cierto? Y luego rellenan el contorno con el material epóxico, lo cual hace que esto quede totalmente compacto y no queden grumos al interior para que permita el ingreso de la humedad. Para definir el largo de la pértiga debemos conocer dos tablas. Una, la tabla 6 de la OCHA, que nos habla de las distancias mínimas para trabajo en líneas vivas, y el factor de corrección de altura de la tabla 5 de la OCHA. ¿Ya? Ponemos un caso. Si necesitamos trabajar en una línea de 220 kb, ¿cierto? Vuelvo a poner el caso hipotético. Nos posicionamos en la fila que estaría nuestro, ¿cierto? Los 220 kb, que sería en este caso, y la tabla nos da que debemos utilizar una pértiga mínimo de largo de 2,27 metros. De esos 2,27 metros yo me posiciono hacia atrás, ¿ya? Ya tenemos una longitud mínima. Luego de haber conocido, ¿cierto?, esa longitud mínima de la tabla 6, debemos considerar un factor de corrección de altura si es que trabajamos sobre los 900 metros sobre el nivel del mar. En este caso, vuelvo a poner un caso hipotético, si trabajamos en Calama, que anda alrededor de los 2400 metros sobre el nivel del mar, utilizaríamos un factor de corrección de 1,14. Entonces, los 2,27 metros de la tabla anterior se multiplicarían por 1,14, ¿ya? Lo cual nos daría alrededor de 2,6, 2,5, por ahí, ¿ya? Y desde esa distancia nos posicionamos hacia atrás. Entonces, la fórmula, digamos, para la longitud total de la pértiga sería la distancia ni mínima de la tabla 6 por el factor de corrección de altura de la tabla 5 de la 8 más un largo de agarre que cada uno de ustedes se lo tiene que dar, ya sea, puede ser andar entre 1 metro o 80 centímetros. En este caso, si son los 2,27 metros por 1,14, que da un largo de 2,6, más 80 centímetros nos estaría dando alrededor de un largo de 3,3 metros de largo a la pértiga. ¿Ya? De esta forma se saca la longitud total de la pértiga que vamos a utilizar. Existen dos tipos de cuellos que es básicamente para montar la grampa a una pértiga, ¿ya? Está el cuello largo, que el cuello largo prácticamente es para grampas que son de vástago largo. Este es el vástago, no sé si se ve. Y cuello corto para grampas que son de vástago corto. Es eso solamente, no hay mayor ciencia. Entonces, aquí podríamos hacer una trivia. El primero que conteste podría llevarse un premio. Ahí, Fran, ¿tú me ayudas? Si tengo una puesta a tierra, ¿cierto? Que tiene grampas arriba grado 5, un cable que es grado 1 y de bajada tenemos una grampa grado 3. ¿Qué clasificación sería el equipo? ¿Qué grado creen ustedes? No sé si ahí pueden responder vía chat. El primero en responder le vamos a dar un premio sorpresa. Sí, ahí ustedes tienen que ver. Deme un minutito, 30 segundos, si no es complejo. Eric dijo grado 1, ¿no? Si no me equivoco. Un Bueno, segundito, yo veo. sí. Yo El veo, primero en responder, sí, Eric dijo grado 1, yo creo que sí, Eric está bien. Es grado 1 porque el equipo, ¿cierto? El factor limitante del equipo, digamos, es el cable, ¿ya? Hay un proverbio chino que siempre lo menciono en la presentación y dice, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. O sea, eh,
El hilo se corta por los más delgados, ¿cierto? El equipo no va a soportar más allá de un grado 1 si es que el cable está siendo nuestro factor limitante, ¿ya? Muy bien, Eri. Eric Figueroa, ganadora la primera pregunta. Sí. Bueno, aquí también vamos a tirar una. Si las grampas están montadas sobre las pértigas, ¿qué tipo de grampa sería? Hablamos de tres tipos. La tipo 1, ¿cierto? Tipo 2 y tipo 3. No sé quién puede contestar ahí. Ya alguien dijo ojo. Carlos, no sé. Carlos dijo ojo, sí, está bien. Sería una tipo. Perdón, no sería ojo. Me estaba equivocando yo. Es una tipo 2 porque es una grampa montada en una pértiga. Entonces vendría siendo una tipo 2, correcta. Ahí el que haya contestado bien se le da el premio. Nadie Es, acertó. bueno, también una puesta a tierra clase A y clase B porque tiene mandíbulas lisas arriba y dentada abajo, ¿ya? Y el largo de la pértiga, lo dijimos, ¿cierto? Va a estar directamente relacionada con el voltaje donde vamos a trabajar. Bueno, aquí los voy a dejar con un videíto que dura alrededor 5 minutos más o menos, para que puedan ver las pruebas que le hacen en Chance a las puestas a tierras y que vean lo que va pasando cuando se disminuye el cable y cuando aumenta las longitudes del cable, ¿cierto? Que vean todo el efecto látigo y cuáles son los riesgos de las dimensiones de los cables, ¿ya? Maribel, por favor, compruébame si se escucha. Hasta que ese conductor esté debidamente puesto a tierra. Sí, mi Sani. Recuerden, si no Perfecto. está puesto a tierra, no está muerto. Ahora veamos algunos ensayos de equipos de puesta a tierra efectuados en el Centro de Investigación de A.B. Chance en Missouri, Estados Unidos. En cada uno de estos ensayos hemos utilizado esencialmente el mismo equipo. Grapa de puesta a tierra tipo pico de pato para 40.000 amperes y cable de cobre de 120 milímetros cuadrados aproximadamente. En el primer ensayo, utilizando una distancia entre fases de 15 pulgadas, 38 centímetros, hemos utilizado 3 largos puentes bajando de la grapa pico de pato a una conexión de tierra común. Tengan en cuenta que esta es una filmación en cámara lenta. El movimiento inicial del cable probablemente ocurra en una fracción de segundo. Continuando con la misma distancia entre fases de 15 pulgadas, pero cambiando la configuración ahora a un punteo de fase a fase y un cable de bajada a la conexión de tierra, pulsaremos esta configuración con 11.000 amperes. Allí ven ustedes una gran diferencia en el movimiento de los cables, destacando la necesidad de reducir en lo posible el largo de los cables. En este ensayo continuamos en los 38 centímetros de distancia entre fases y volvemos a la configuración original de los 3 largos cables, bajando a una conexión a tierra, pero pulsando a 18.000 amperes. Ustedes pueden ver que esto representa un serio riesgo para un liniero trabajando cerca de la puesta a tierra. Volvamos ahora a nuestro método de punteo de fase a fase, usando un cable de bajada a una tierra común. Continuando con la misma distancia entre fases, pulsemos ahora con 20.000 amperes. Continuando con la misma disposición de puentes de fase a fase y la misma distancia entre ellas, subamos ahora a 40.000 amperes. Les va a gustar este ensayo. Lo que sucedió al hacer esto fue generar una falla de fase a fase. Aquí hacemos un alto en la filmación mientras nuestro cameraman fue a cambiarse la ropa interior. A fin de ahorrarle desgaste a su sistema nervioso, aumentemos el espaciamiento a 36 pulgadas, es decir, 91 centímetros, pulsando a 20.000 amperes, usando una configuración de 3 largos cables, bajando a una tierra común. Fíjense el movimiento tremendo de los cables. Continuando con 20.000 amperes y 91 centímetros de espaciamiento, cambiemos nuestra configuración al punteo de fase a fase. De cualquier modo, vean los largos cables colgantes y vean qué altos saltan cuando son pulsados con una corriente de falla. Esto significaría un serio riesgo para cualquier trabajador.
Continuamos con 20.000 amperes, usando la misma configuración de punteo entre fases. Hemos acortado los cables, aun cuando tendremos el mismo movimiento, sería mucho más difícil para esos puentes más cortos tocar a un trabajador. Subiendo ahora a 30.000 amperes y continuando con el espaciamiento de 91 centímetros, usando la configuración de los 3 cables de bajada a una conexión común. Continuando a 30.000 amperes, cambiando a la configuración de puentes entre fases, fíjense qué alto saltan esos cables. Continuando a 30.000 amperes y con el método de puentes entre fases, hemos acortado los cables. Aumentando a 40.000 amperes, continuando con los 91 centímetros de separación, aquí tenemos la configuración de los 3 cables largos de bajada. Miren la grapa de la izquierda. Hemos dejado deliberadamente esa grapa sin ajustar para mostrar qué sucede cuando un equipo de puesta a tierra no se coloca correctamente. Continuando a 40.000 amperes y con la separación de 91 centímetros, tenemos aquí el método de puentes entre fases. Nuevamente a 40.000 amperes, 91 centímetros de distancia y puentes de fase a fase, pero con cables acortados. Ahora verán una serie de ensayos usando el electrodo de tierra de 1.8 metros Hay de que saber los longitud, ensayos que le hacen roscada y a con los cabezal barrenos o en T. electrodos. En estos ensayos, ustedes verán tiempos de duración increíblemente largos. Al terminar el video, les explicaré eso. En el primer ensayo pondremos el electrodo a 30 centímetros de profundidad en la tierra. Tuvimos una resistencia del electrodo a tierra de 5 ohms, pulsando con una corriente de falla de 2.650 amperes durante 53 ciclos, es decir, poco menos de un segundo. Increíble cómo se mueve la Tierra ahí. En el segundo ensayo nuevamente ponemos el electrodo a 30 centímetros en la tierra con una resistencia a electrodo tierra de 26,5 ohms, pulsando con una corriente de falla de 4.630 amperes durante 123 ciclos. Tengan en cuenta que estos ensayos fueron realizados en el centro de Missouri al terminar el invierno. Es una alfombra, cómo se mueve. Para el tercer ensayo pusimos el electrodo 1,80 m en la tierra con una resistencia Algo pasó, se cortó, ¿se escucha o no, Mari? No se detuvo. electrodo tierra de Ahora 17 sí. ohms, pulsando con una corriente de falla de 3.450 amperes de nuevo durante 123 ciclos. There's ignition. And we have liftoff. En el ensayo final usamos 2 electrodos en paralelo. Pusimos los electrodos en la tierra a 1,80 m con una resistencia total de electrodos tierra de 90 ohms, pulsando con una corriente de falla de 4.320 amperes durante 96 ciclos, poco más de un segundo. Nosotros hacemos estos ensayos justo antes de ir de pesca, porque salen todas las lombrices del suelo. Bueno, ahí otra talla fome del que hablo. Bueno, ahí viene la importancia, ¿cierto?, de los aterramientos, ¿cierto?, de por qué tienen que estar el cable lo más cortito posible, no tirante, pero sí que tenga un pequeño seno de movimiento que permita que el trabajador esté más seguro y no lo golpee, digamos. Bueno, como hablamos también en el principio, Trend cuenta con un taller de mantenimiento para estos sistemas de aterramiento.
Ya trabaja con un laboratorio de ensayo que es Lavens, yo creo que muchos lo conocen. Em, Tren se dedica prácticamente al mantenimiento de toda aquella pieza que hay que reparar, digamos, eh, bueno, limpieza de las pértigas, y Laven se dedica a todo a hacerle el ensayo dieléctrico, digamos, a todo estos equipos, ¿ya? Bueno, el objetivo principal de este taller, lo dijimos, ¿cierto? Tiene un objetivo de entregar un servicio de calidad, brindando asesoría y aportando innovación en todas aquellas reparaciones, con el fin de satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Los servicios que generalmente presta taller es el servicio de mantenimiento a estos equipos. Se dedica también a la construcción o diseño de puesta a tierra según la necesidad que presente cada cliente. Y también se dedica al lavado y a las pruebas de ensayo que lo hace con un laboratorio tercero que es LAN, ¿cierto? Generalmente a las pértigas que se le hace mantenimiento existen las pértigas de conexión, como se ve en este caso, las pértigas de maniobra, que son tipo escopeta, ¿cierto? Universal, de rescate, cortacable. Bueno, y el mantenimiento, ¿cierto? Lo dije, corresponde al servicio que se le da a los equipos que ya fueron utilizados para una restauración estructural, ¿cierto? Y que puedan salir a su funcionamiento óptimamente. ¿Cuál es la importancia de un mantenimiento? Y aquí se ve en esta imagen, ¿cierto? Equipos que llegan con contaminación, suciedad, ¿cierto? Óxido, y cómo realmente deberían salir o estar, ¿cierto? Limpias. Están las fisuras y los cortes, estos son cables que han llegado así. Los golpes de los herramientas, prácticamente porque muchas veces a lo mejor los tiran o los dejan guardados por ahí. El desgaste, ¿cierto? De las grampas, las fracturas que, que pasa producto, ¿cierto? De las caídas o de los golpes, las compresiones defectuosas, ¿cierto? Y las adaptaciones fuera de norma, digamos. En este caso vimos, ¿cierto?, que en una falla el calor que se forma es mucho, y aquí puede que se desprenda, porque esto es estaño, entonces el estaño se va a derretir y se va a fundir, se va a desprender. Entonces el proceso generalmente que hace taller es un diagnóstico. Ellos primero se hace un desarme, diagnostican el equipo por separado, cada una de las piezas. Luego se procede a hacer una limpieza, ya sea a las pértigas y al cable. Bueno, aquí pulido, ¿cierto?, de todas las grampas, las varas y los cables. La limpieza del cable también ayuda a corroborar de que no haya ninguna perforación también. Después se procede a todas las reparaciones, ya sea de cambiar grampas, ferrules, ¿cierto? En reemplazar pértigas, todos los componentes de un sistema de aterramiento. También se hace el pintado y el barnizado de las pértigas. Y por último, control de calidad, y se despacha a nuestros clientes. Bueno, esa ha sido la presentación. Espero que le haya gustado, le haya quedado claro. Si te quedaron dudas, por favor, hacerla ahora para ir aclarándola, ¿ya? No sé, Maribel, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Moisés. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Moisés. Señores, micrófono abierto, chat abierto para las consultas. Tengo una consulta, Moisés, acá. Sebastián pregunta, de acuerdo a la nueva norma RIC 06, ¿cuáles productos podemos utilizar en las conexiones de las mallas a tierra? Puta, la verdad es que me pilló porque en Malla a Tierra no soy muy entendido el tema. No sé si don Eduardo esté por ahí y le puede responder a él. Don Eduardo. Malla a Tierra, la verdad. Mira, la verdad es que estamos analizando eso. Hay dos tipos de conexiones, ¿ya? Que son las mecánicas y las exotérmicas. Pero eso es otro cuento. Esto tiene que ver con aterramientos temporales, y luego tiene que ver con puesta a tierra y con un montón de otras cosas como se pueden medir. Podríamos, si les gusta más adelante, hacer un seminario de esto, pero no tiene que ver directamente con esto. Gracias, don Eduardo. Rubén Molina tiene su manito levantada. Rubén, ¿estás por ahí? Sí, hola. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Bueno, primero disculpa porque entré como a las 10:30, yo creo. Estaba en otra reunión de trabajo,
pero me interesaba este webinar. Y no sé si lo habrán mencionado en el transcurso de la charla, pero igual lo voy a comentar. El pliego técnico RPTD número 6 de puesta a tierra, que es para sistemas de distribución, transmisión, generación, etcétera. Al final habla de las puestas a tierra temporales, ¿ya? Y bueno, ahí hay varias consideraciones de valores mínimos del barreno, la capacidad que debe soportar de corriente de cortocircuito, habla de 40 kiloamperes eficaces en un segundo en alta tensión, 8 kiloamperes eficaces en un segundo en media tensión y 3 kiloamperes eficaces en un segundo en baja tensión, ¿ya? Y ahí menciona una temperatura final, etcétera. Y después hay un último apartado respecto de la puesta a tierra temporal, donde en la descripción se entiende que la puesta a tierra que se debe usar es la que hace un puente o un cortocircuito en paralelo con el trabajador, ¿ya? A ver, el montaje deberá hacerse de tal manera que los pies del liniero queden al potencial de tierra y que los conductores que se conectan a las líneas tengan la menor longitud e impedancia posible. Entonces, dado eso que está en la norma, hoy por hoy ya esto es exigible. O sea, una puesta a tierra diferente a esa estaría fuera de norma. Y no sé si lo mencionaron en su charla, pero quería comentarlo. Eso. Perdón, ¿cuál es su nombre, perdón? Rubén Molina. Don Rubén Molina, no sé si es que vio esta parte de la PPT usted. Sí, pues yo vi porque tenía silenciado el parlante de mi teléfono, porque estaba en otra reunión, pero vi esa imagen. Ya, sí, Vi esa imagen. prácticamente, Esa es la puesta a tierra que el pliego técnico, digamos, en buena cuenta, esa forma de puesta a tierra hoy día es obligatorio, porque sí, este pliego técnico ya está vigente. perfecto. Mire, prácticamente lo que hace esta puesta a tierra, claro, y es como dice usted, o sea, brinda la protección total al trabajador, ¿ya? Correcto. Lo Sí. que hace es brindar un camino de baja resistencia Sí. a través de, o sea, en paralelo al trabajador. De tal Correcto. manera que la corriente pase por aquí y la corriente menos posible pase por este otro lado. Sí, Pero no, y lo otro que hace eso es que la diferencia potencial exactamente, es prácticamente cero. claro, ¿Ya? mantiene al liniero casi el mismo potencial, o sea que sus Sí, manos y pies están al mismo potencial, sí, o sea, a correcto. un potencial parecido, digamos, porque no se logra el mismo potencial al 100%, digamos. Pero sí, tiene razón. Esta es la puesta a tierra que brinda la protección total. Sí. Ahora, ustedes comercializan puestas a tierra, ¿cierto? Sí, nosotros Ya, comercializamos las puestas a tierra marca Chance. Esa es la ya. representación que tenemos. Ustedes son los que distribuyen Chance. Sí, exactamente. Ya, porque esa puesta a tierra, de acuerdo a lo que dice el pliego técnico que ya está vigente, sería la única puesta a tierra que se podría utilizar en este caso, tal como está en el dibujo, en un sistema de media tensión. Exactamente. Y los de alta tensión ya usaban ese puesta a tierra de transmisión desde que tengo memoria. Y eso Sí, hace mucho. es bueno el comentario que hace don Rubén porque por lo general hoy en día siguen utilizando los sistemas o las configuraciones, digamos, antiguas. Sí, eh, correcto. y se ve muy poco esta configuración, que es la Sí. que da la protección total. En particular en distribución, En distribución. este sistema que está en esa imagen prácticamente no se ocupa. Exactamente. Y la norma técnica, perdón, sí, el pliego técnico número 6 de transmisión, distribución, etcétera, el RPTD 06 lo hace obligatorio, así que eso es Qué algo bueno, que buena la acotación que hace don Rubén. Se sí, lo agradecemos. incluso les va a servir a ustedes para insistir en el uso de esa. Les va a ir mejor con las ventas. Muchas gracias, don Rubén. Gracias. Gracias. Gracias por su Eso era lo aporte. que quería acotar. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buen día.
Moisés, Voy a sacar Sí. mi mano ahí de gracias. bajar la mano, listo. Vamos a seguir con otras consultas que tenemos por acá. Franco Ríos dice que existen casos que el trabajo se realiza en lugares conflictivos donde han existido casos de robo de las puestas a tierra, las cuales han sido cortadas y sustraídas. La solución más común que se ve es que el maestro enrolla al conductor en el poste. ¿Esto influye en su eficacia o se recomienda que el conductor baje recto hacia el electrodo que está puesto en el suelo? Perdón, es que no te escuché muy bien. Mira, Franco Ríos dice que existen casos en el que el trabajo se realiza en lugares conflictivos donde hay robo de las puestas a tierra, estas han sido cortadas y sustraídas, y la solución más común que se ve es que el maestro enrolla al conductor en el poste. Ya. ¿Esto influye en su eficacia o se recomienda que el conductor baje recto hacia el electrodo que está puesto en el suelo? No, perfecto. Buena pregunta porque, a ver, generalmente cuando se ponen sistemas de puesta a tierra en paralelo, voy a poner ese caso, hay una enciclopedia que habla de que el cable para que, ¿cierto? Los sistemas quedan en paralelo, el cable para que no se choque se enrolle. Y muchas veces también dicen enrollarlo en el poste. Entonces, la eficacia no se va a perder, ¿cierto? Porque el cable va, al no tener filamentos cortados o al no perder su capacidad, va a actuar de la misma forma. No habría problema. Gracias, Moisés. Pablo Telles dice que ha visto aterramientos con conductor de aluminio flexible en 120 milímetros. ¿Qué ¿Ya? implicancia puede tener el sustituir cable de cobre por aluminio en esta sección? No sé si entendí muy bien la pregunta, pero si vamos a utilizar un cable 4.0, ¿cierto? Que es más o menos 120 milímetros en aluminio, la misma capacidad del 4.0 creo que es un 2.0 de cobre. No sé si le estoy respondiendo a la A ver, pregunta ya. déjame hacer un comentario. Ujú. En Estados Unidos, ¿ya? La normativa dice que el cable, ¿ya? Es de cobre, no hablan cables de aluminio. La razón no es eléctrica. Si tú usas un cable de aluminio del doble de sección del de cobre, técnicamente no va a haber problema eléctrico. El problema es mecánico. Cuando tienes un cortocircuito al nivel alto, un nivel bajo no, ustedes vieron cómo el cable se mueve, ¿ya? Y chicotea. Eso significa que el cable de aluminio se va a cortar mecánicamente. Esa es la razón por la cual se usa cable de cobre multifilar en torones pequeños, ¿ya? Y no se usa cable de aluminio. ¿Por qué? En un cortocircuito, cerca del nivel de cortocircuito que tiene el sistema, el cable de aluminio mecánicamente se corta, no aguanta el golpe. Aunque a la salida de la grampa se pongan ciertos elementos para reducir la movilidad, pero mecánicamente el aluminio no aguanta. Esa es la razón por la cual se usa cobre. En algunas partes todavía siguen usando cables de aluminio y dicen, he usado cable de aluminio 40 años y no tiene ningún problema. Y la pregunta que hay que hacer es, ¿cuántas reconexiones has tenido en 40 años? Claro. Gracias, don Eduardo. Tenemos una consulta de Franco Ríos. Dice, ¿la inclinación del electrodo que se instala en el suelo afecta en un eventual despeje de falla? No. Yo creo que no, porque lo que influye es cuántos metros se conecta a la Tierra. Lo ideal es que un electrón no se conecte en una parte, digamos, de donde está la Tierra suelta, ya que se conecte en una parte donde el piso es más firme, y que sea 1,50 m, creo que es lo mínimo instalarlo hacia abajo, pero la inclinación no influye. Gracias, Moisés. Bueno, tenemos otra consulta. Juan David González, nos vamos a comunicar contigo para poder compartir lo que nos está solicitando. ¿Qué recomienda para instalar barreno en sectores donde solo hay pavimento? ¿Qué Nos pregunta. recomendamos? ¿Qué recomendamos? Sí.
¿Para? Para instalar barreno en sectores donde solo hay pavimento. Uy, buena pregunta. O sea, si el Eso la pavimento, verdad es que el barreno no se puede la- instalar en el pavimento. esa es una pregunta, te digo, que no tiene que ver directamente con el seminario de puesta a tierra. Es un problema técnico que cada vez se va a dar más seguido, ¿ya? Claro. Ahora, en general, el poste debería estar aterrizado a tierra con un cable de cobre. Quizás podría usarse por ahí, pero la verdad es que desconozco cómo se puede hacer. Yo también Ahí no podría responder a eso. conozco. Tenemos un segundito. Fabricio. Fabricio, buenos días, ¿está por ahí? Acá estamos. Fabricio, ¿me podrías aclarar su consulta? No, es que tenía una consulta, pero me la aclararon por interno. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Claudio García. No me escuchan. Bueno, acá Claudio estaba mencionando, Moisés, que se debe romper el pavimento e instalar el barreno en tierra. Bueno, ahí Entiendo hay que una, como que entiendo que es una responderle a la, aclaración. sí, la aclaración. Bueno, sí, es una opción. Don César Vélez, al instalar la silleta a la tierra del poste, ¿funciona igual? ¿O debemos instalar la bajante adicionalmente? ¿Cómo? Perdón, de nuevo. Al instalar la silleta a la tierra del poste, ¿funciona igual? ¿O debemos instalar la bajante adicionalmente? Ah, Se ya. debe instalar la bajante Sí, adicionalmente. se debe instalar, sí. No se está seguro que la tierra del poste esté bien. Exactamente, sí. Siempre tenemos que instalar la bajante también. Ya, esas serían las consultas. Si alguien más tiene, para que podamos ya ir finalizando la ronda de consultas. Juan Claudio Acá. Mendoza tiene la mano arriba, parece. No lo logro. Sí. Don Juan Claudio Mendoza, muy buenos días. Buenos días. Mire, la consulta que tenía, bueno, la coloqué ahí en realidad en el chat igual, pero no la tomaron, era para si tienen alguna imagen real de cómo quedarían las tierras instaladas de media tensión y baja tensión. No conozco muy bien este sistema que va como afianzado al poste, como mostraban en la imagen ahí anterior, no lo he visto, entonces era para ver si tienen una imagen, Aquí cómo hay quedaría. aquí hay una imagen, no sé si la está viendo don Juan. Ya, pero abajo de los pies del liniero habría una especie de abrazadera que se instala. Una silleta, es esta, mire. Esta silleta. Claro, eso abraza al poste. Y las grampas se conectan generalmente ahí abajito, en ese, digamos, en ese cuadrado. Ya, o sea que habría que usar esa silleta y esa sería la forma correcta de aterrizar una red de media tensión. Exactamente. Por ejemplo, con la AT04 también puedo aterrizar la media tensión, pero no sería con la silleta. ¿Significaría que está fuera de norma ya o no se ¿Cómo, usa perdón? la AT4? No, la T04, no escuché su última parte, pero la T04 es la que ¿La comúnmente se AT4 no se utiliza. está usando ya o No, se usa igual? la más que se utiliza es esta. A Por ver, eso, espérate, lo que pasa es que hay que entender un poco las cosas. Cuando hay una zona grande de trabajo, ¿ya? La T04, por ejemplo, o cualquier otra tierra de bloqueo se pone en los extremos, pero cada personal, cada liniero tiene que tener una esta herramienta tierra personal. personal, y es la que usa equipotencial. Está conectado el conductor a tierra
y bajo sus pies, ¿ya? A través del poste está tierra. Es decir, ese espacio equipotencial va sí o sí. Y lo que pasa es que ese es un sistema de aterramiento mucho más liviano que las de bloqueo. Las de bloqueo lo único que hacen en caso de un cortocircuito o algo es disminuir el efecto eléctrico, pero técnicamente hoy día la única tierra necesaria es la personal. Las de bloqueo se siguen usando por norma y cuando trabaja mucha gente en una línea se utilizan, pero es más bien en caso de poder bajar las corrientes, pero no tiene sentido. Las tierras personales, y de acuerdo a la norma chilena, son las únicas que son efectivas. En estricto rigor, don Juan Carlos, claro, al utilizar solamente una puesta a tierra temporal, o sea, perdón, personal, estaría totalmente protegido, pero como dice don Eduardo, se recomienda utilizar estas puestas a tierra, la T04, en ambos extremos. Ok, gracias. Esto solamente, disculpe, estamos hablando, en esta charla ustedes no están considerando ningún tipo de aterramiento en baja tensión, solamente para media, ¿verdad? Sí, media hacia arriba. Ok, me queda claro, gracias. Está silenciada, Maribel. Gracias, Moisés. Gracias, Juan Claudio. Tenemos acá, dame un segundito, Juan David González. ¿Es una afirmación la que nos estás realizando o es una consulta? ¿De qué, perdón? Dice que AB Chance tiene sistemas de puesta a tierra temporal para redes semi-aisladas NMT. Es una consulta. Ya, ¿cuál? Perdón, ¿cuál de nuevo? Que no te escuché. Chance tiene sistemas de puesta a tierra temporal para redes semi-aisladas NMT. Semis aislada. Son las redes que usualmente se conocen como redes ecológicas o las redes de media tensión que son con cables protegidos, ¿ya? La única forma de hacerlo, no solo Chance, cualquier fabricante tiene que desnudar parte del cable y aterrizar el cable. No hay en este momento una forma de hacerlo a través de la aislación del cable. Hay que pelar un pedazo de cable y de hecho tenemos algunas herramientas especiales que cortan un pedazo y se conectan ahí. Y después hay que recuperar, después que se termine el trabajo, se recupera la aislación. Pero no hay un sistema como podría existir en baja tensión, por ejemplo, en preensamblado con sistema piercing que tú puedes ponerlo sobre la aislación y conectas el cable, ¿ya? En media tensión, los que llaman sistema ecológico o sistema con aislación insuficiente, debes desnudar el cable, debe ser pelado, hay que tocar en metal, no se puede hacer a través de la aislación. ¿Eso Sí, es esa era la respuesta a la pregunta. cable protegido, don Eduardo? Cable protegido, sí. Ah, ya entiendo. Eduardo Alcántara ¿Era esa la pregunta. pregunta? ¿Hemos respondido a su consulta? De igual manera, el cable protegido en algunos sectores tienen estribos. Hay muchas veces también conectan la puesta a tierra. Claro, pero el estribo hay que conectarlo sobre un cable desnudo. Exactamente, hay que pelarlo. Exacto. Eduardo Alcántara nos pregunta si estos sistemas de aterramiento temporales aplican para líneas HVDC. Me pilló. HVDC. Son las líneas, esas son las líneas de voltaje de alta tensión en continuo. ¿Ya? La verdad es que me imagino que sí, lo desconozco. Me imagino que sí, ¿ya? Pero lo desconozco. Así, yo sé, por ejemplo, que los aisladores en continua son diferentes a los aisladores en alterna. De hecho, los vidrios en continua tienen que ser diferentes al vidrio estándar y los poliméricos también tienen una configuración estándar. Desconozco si la puesta a tierra esta es el mismo sistema o no, pero lo podemos consultar, que nos deje su correo, yo lo consulto a la fábrica y le respondemos. Sí, es buena pregunta para aclararlo ahí con Fabri.
Eduardo, déjanos Pero tu tenemos por consulta. lo menos un año para responder Correo. todavía. Déjanos tu correo y te responderemos. Don Néstor tiene su manito levantada. Don Néstor, buenos días. Buenos días. Mire, una consulta, volviendo a la pregunta anterior respecto a la instalación de las puestas a tierra en el conductor protegido, ¿ya? ¿No es cierto? Efectivamente hay que colocar el estribo, ¿no es cierto? Hay que instalarlo, hay que pelar el cable, como le dicen los maestros, ¿no es cierto? Para instalar el estribo e instalar la tierra. Quizás no va con la tierra de la pregunta, pero la consulta, al pelar, y generalmente cuando se instala estos estribos, al llegar a un remate, una estructura, digamos, de anclaje, eh, al quitarle el protegido, no pierde, la palabra a lo mejor no es fuerza, pero no pierde un poco de resistencia al conductor al hacerle eso. Perdona, ¿resistencia en qué sentido? ¿Resistencia eléctrica? Mecánica, me imagino, No, mecánica, no eléctrica. No, nada. Nada, ya. Recuerda que un cable protegido ya no es un cable aislado, solamente tiene una cubierta protectora para reducir el cortocircuito en caso de un toque temporal de ramas. ¿Ya? Entonces, mecánicamente no tiene nada esta cubierta polimérica. ¿Ya? Pero lo que pasa es que después que terminas de trabajar, hay dos posibilidades. O recuperas pones cinta para sellar nuevamente esto, cosa que no entre humedad por el cable, ¿ya? O bien dejas puesto el estribo y sella el estribo y lo dejas en forma permanente para poder trabajar después. Pero mecánicamente no afecta en nada al cable. El esfuerzo lo hace el conductor, no la cubierta. Ok, ya, muchas gracias. Gracias a usted, Néstor. ¿Alguna otra consulta? Vi por ahí que se conectó don Walter Tarciján, le mando un saludo, bien amigo, cliente. Señores, ¿alguna otra consulta? Don Franco Ríos. Don Franco dice que existen tierras de pértiga más livianas debido a que por condiciones de la red, como por ejemplo que los estribos se encuentran alejados. El liniero debe adoptar una posición la cual el peso de la tierra hace difícil la instalación. ¿Existen opciones de tierra con pértiga más livianas que no sean tipo araña? Sí, de hecho lo comenté en la presentación, la forma de alivianar la puesta a tierra, porque por lo general lo más que pesa es el cable, ¿cierto?, de cobre. La forma de alivianarla es poner puesta a tierras con calibre menor, pero en paralelo, o sea, poner dos equipos que disipen la corriente en partes iguales. Es la única forma de alivianar la puesta a tierra, digamos. No sé si le habré respondido. Franco. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, Franco. Y gracias por estar de nuevo, porque lo he visto, pero en casi todos los webinars que hemos tenido. Si no me equivoco, él es de dominio, parece. Dominio. No lo sé. ¿Franco? Sí, ¿Desde dónde nos su visita? nombre. No escucha, parece. ¿Alguna otra consulta? Sí, de dominio, Moisés. Le mando un saludo ahí. que Yo atiendo a dominio, así que le mando un saludo. Bien, les voy a comentar, por supuesto quedamos abiertos a que puedan seguir realizando todas las consultas que quieran, nos dejan su correíto, por supuesto, la consulta y nos encargamos con Moisés de dar respuesta. También comentarle a quienes llegaron tarde o a quienes llegaron a la hora y quieren tener esta presentación que no se preocupe porque será enviada a todos quienes se inscribieron en el webinar. También los vamos a invitar a responder una encuesta que le vamos a enviar a su correo y entre todos aquellos quienes respondan tenemos un regalito sorpresa para el ganador.
al azar, por supuesto. Siguen llegando mensajes. Sí, César, no se preocupe, le vamos a enviar toda la información. Déjelo acá mismo en el chat, por favor, Sebastián. Bien, al parecer no tenemos más consultas. Moisés, muchas gracias. Oye, sí, igual quería pedir disculpas al principio por la presentación. Bueno, son cosas que pasan en el tema de, ¿cierto?, de hacerlo online. De repente se pegan por el tema de internet o cualquier otra cosa. Pero lo importante es que le haya gustado, que haya salido bonito, ¿cierto? Y que se haya sido todo entendible y que estamos ahí para responder cualquier tipo de duda. Cuando las tengan estamos disponibles, ¿ya? Así que eso. Gracias, Moisés. Bueno, y para todos los presentes, en nombre de nuestro director técnico, don Eduardo Alvarado, en nombre de nuestro director comercial, don César Rivas, nuestro gerente general Felipe Alvarado, y todos quienes somos parte de esta tremenda familia Trend, agradecemos la presencia de este webinar, esperando volver a encontrarnos en una próxima ocasión. Sabemos que la pandemia nos ha llevado hoy día a modificar nuestro sistema de trabajo, pero estamos haciendo todo lo posible para que sigamos trabajando juntos. Así que bueno, nos esperamos. Como siempre les digo, esperando un día volver a encontrarnos y bajo todo el escenario que hemos vivido, siendo más cercanos y siendo más humanos. Hasta pronto.